Hola familia, hoy he estado atendiendo una conferencia de uno de mis mentores favoritos y era un tema muy interesante que me parece que ustedes deberían tener conocimiento, ya que puede afectar el mercado de manera positiva o negativa. Pero lo que importa es que tú conozcas acerca del tema. Y es que las hipotecas de 40 años pueden convertirse en la norma y eso va a influenciar el mercado. Y ahora vamos a hablar de los beneficios y las desventajas que puede tener. Pero si esos temas te interesan, dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Joaquín López, soy un amante de las finanzas personales, pero en especial de los bienes raíces. Y si necesitas un realtor o un prestamista en cualquier parte del país, me encantaría poder ayudarte. Mi información va a estar en la descripción del video. Puedes enviarme un texto y de ahí comenzamos el proceso. Actualmente hay alrededor de 1.7 millones de propiedades en mortgage forbearance, que no es más que la pausa a los pagos mensuales hasta el final de la hipoteca o de alguna otra manera que el prestamista o el banco se los reestructuren al prestatario. Y por lo tanto, Ginnie Mae, que es una de las instituciones federales que se encargan del financiamiento de hipotecas en el mercado primario para primeros compradores, propuso hipotecas de 40 años a estos posibles personas prestatarios que podían hacer default en sus hipotecas y por lo tanto ser desalojados. Y lo que sucede con una hipoteca de 40 años es que el pago mensual es mucho más bajo, ya que el periodo de pago a esa deuda que se le va a dar al banco es mucho más largo. Ya existía en varios mercados altos precios de propiedades y por lo tanto en esos mercados como California, Nueva York existían ya de hecho préstamos de 40 años, porque de esa manera se podía bajar el DTI y poder dar el préstamo con las líneas guía que eran necesarias para las aplicaciones de estas instituciones. Y de hecho también en Europa los préstamos de 40 años para hipotecas son muy comunes. También el CFPB, que no es más que el Buró de Protección Financiera al Consumidor, pone líneas guía para los bancos y los prestamistas y les dice que serán respaldadas por las agencias gubernamentales como Freddie Mac, Ginnie Mae, etcétera, etcétera, para los préstamos que apliquen como QM loans, que no son más que los tipos de préstamos cualificados por estas agencias federales. Entonces, los máximos generales siempre han sido 30 años en los Estados Unidos para hipotecas como término máximo de tiempo. Pero el CFPB le propuso a Ginnie Mae esta extensión de las hipotecas que están en peligro de default para 40 años, ya que 1.7 millones de personas necesitan ser respaldados, necesitan entre comillas ser respaldados por el gobierno. ¿Y qué es lo que sucede cuando la institución, el CFPB, que es el que pone las líneas guía para los tipos de préstamos que el gobierno va a respaldar, le propone a una de estas instituciones dar refinanciamientos de 40 años? Significa que estas hipotecas de 40 años no solamente pueden aplicar para esas personas que están pasando trabajo, sino que en el futuro pueden convertirse en la norma. Y para más o menos ver qué puede significar, vamos a ver los requisitos oficiales que hay actualmente. Debe tener préstamo FHA, VA, USDA o PIH. Los prestatarios deben estar cerca del default. No especifican el tiempo, pero estos 1.7 millones de personas deben estar cerca del desalojo o de no poder hacer el pago. También no tener restricciones en el tamaño del préstamo. O sea que cualquier precio que tenga la propiedad que está en cuestión, que puede ser desalojada, se va a financiar con esos 40 años. Y entonces, ¿cuál es el efecto dominó que puede tener esto? El CFPB le dice a Ginnie Mae, que después le comunica a Fannie Mae y a Freddie Mac, y esto se puede convertir en la norma. Las hipotecas de 40 años, no solamente para estas personas, 1.7 millones de personas, sino para todo el mercado de las nuevas propiedades financiadas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego de que a ti un banco te da un préstamo, el banco hace una serie de mortgage-backed security, que no es más que poner muchos préstamos en una cesta, y las instituciones financieras que tienen
la Reserva Federal, con Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae y todas las demás, los pone en esta cesta y lo vende como mortgage-backed security a los inversores. Entonces, para Wall Street, esto es algo muy positivo, ya que, como bien sabemos, van a tener intereses más altos y van a ser términos más largos. Por lo tanto, el retorno de inversión de Wall Street para comprar estos mortgage-backed security va a ser mucho más alto que lo que actualmente tienen con los de 30 años. Y lo otro que sucede es que cuando Wall Street considera que hay un asset o un mortgage-backed security, como quieran decirle, que tiene muy buen retorno, ¿qué hace Wall Street? Empieza a invertir en estos mortgage-backed security. Y cuando hay más dinero para los mortgage-backed security, ¿qué sucede? Que las instituciones federales comienzan a comprarle más préstamos, a financiarle más préstamos a los bancos en el mercado primario. Y esto hace que los bancos en el mercado primario empiecen a dar más préstamos a nosotros los consumidores. Entonces, al haber menos pago mensual, hay menos riesgo y mayor tasa de interés. Como todos sabemos, los préstamos de hipotecas de 15 años tienen los intereses más bajos que puedan haber comparados con los de 30 años. Y por lo tanto, vamos a decir que un préstamo de 15 años está a 2.5%. El de 30 años va a estar a 3.0%. Y por lo tanto, el de 40 años podemos esperar que esté a 3.5%. Significa que los inversores que estén comprando estos mortgage-backed security van a obtener un retorno de inversión mucho más alto por un periodo de tiempo mucho más largo. Por lo tanto, mucho menos riesgo. Y eso significa más personas invirtiendo en estos mortgage-backed security, más dinero para las instituciones federales y más dinero para los bancos. Lo que significa que cada vez va a haber más dinero para nosotros como consumidores poder obtener una hipoteca. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El consumidor también lo quiere, porque ahora mismo tú quizás quieres comprarte una propiedad de 250,000, pero con tu DTI, con los intereses que existen, etcétera, etcétera, tú solamente calificas para 200,000. Y cuando hay mucho dinero en circulación, porque Wall Street está comprando mortgage-backed security, las instituciones financieras tienen más dinero y le dan más dinero a los bancos, entonces los bancos pueden darte más a ti. Y como los 40 años permiten bajar el DTI, ya que vas a pasar de un DTI de 45% a un DTI de 35%, ya que tu periodo de deuda se extendió mucho más. Entonces, tú como consumidor vas a tener acceso a mucho más dinero en poder de compra. ¿En qué se traduce eso? Todos esperan que exista una crisis, que los precios bajen, pero si esto se convierte en norma, hay dos alternativas. Los precios suben y el depósito se tiene que hacer más grande si no compras en estos momentos. Por lo tanto, vamos a decir que ahora la propiedad que tú quieres comprar es en 200,000. Si ponen los préstamos de 40 años, hay más dinero en circulación. Por lo tanto, tú y todos los demás que están en tu mismo nivel de compra van a poder permitirse un pago más alto. Por lo tanto, las propiedades van a subir de precio. Van a subir a 300,000. A ti realmente no te afecta mucho porque tu pago mensual bajó, porque ahora tú tienes un préstamo de 40 años en vez de 30. Pero, ¿qué sucede? El depósito sigue siendo el mismo. Ya no vas a tener que depositar de 200,000, sino de 300,000. Y si tienes 5% de depósito, en vez de $10,000, son $15,000 de depósito que debes comprar una vez que esto suceda. Pero el otro escenario, la opción número 2, es que compres ahora y cuando los precios suban, tú vas a ser partícipe de la equidad. Porque compraste en 200,000 a 30 años, es cierto, compraste a 30 años, compraste en 200,000, pero cuando pongan las hipotecas de 40 años, se va a construir una equidad muy rápido, como mismo sucedió en la fecha del 2005-2006, porque había mucho dinero en circulación, y al haber mucho dinero en circulación, los assets, los bienes y servicios que nosotros pagamos suben de precio. Y por lo tanto, si tú compraste la propiedad en 200,000 y sube a 300,000, hiciste fácilmente en 2 años $100,000 de equidad. Entonces, además de esto, de que estas instituciones, CFPB, Ginnie Mae, Freddie Mac, Fannie Mae y todo eso, probablemente estén pensando en que esta sea la nueva norma. La nueva administración de Biden, que
como sabemos bien, la presidencia siempre, el Partido Demócrata siempre trata de enfocarse en los programas sociales. Como bien sabemos, han propuesto $15,000 de crédito para el primer comprador, $25,000 de grant o regalo para primer comprador en el depósito y facilidades para estudiantes. Eso ha sucedido todo en alrededor de 6 meses. También quieren aumentar el homeownership percent y lo que sucede es que van a bajar de alguna forma u otra los requerimientos para que más personas puedan tener la posibilidad de comprarse una propiedad. El problema con eso es que no todas las personas están preparadas para comprar una propiedad y eso lo vimos en la crisis del 2008. Pero esperemos que no volvamos a ir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay ahora mismo un problema con el DTI. Hay muchas personas con deudas, bajos ingresos y por lo tanto no califican para préstamos altos. Pero al darles estas propuestas, estas hipotecas de 40 años, el DTI baja. Y al bajar el DTI, tú puedes ofrecer más dinero por las propiedades. Pero el inventario sigue siendo bajo. Y al inventario ser bajo, ¿qué sucede? Oferta y demanda. Los precios deben seguir subiendo. Entonces, más personas entran cuando se bajan los requisitos y el inventario bajo sube los precios. Y lo otro es que al ser una hipoteca de 40 años, todos ustedes saben cómo funciona el gráfico de amortización de los préstamos, muchas personas no van a empezar a contribuir al principal hasta que no estén dentro de 10 o 15 años en el préstamo, ya que la amortización como funciona es que pagas mucho dinero en interés en los primeros años. Y cuando hablamos de que el americano o el residente en los Estados Unidos se muda alrededor de 7 a 10 años en el plazo de su vida porque las circunstancias cambian, estamos hablando de que no muchas personas van a hacer progreso con el balance de su préstamo. Entonces eso es otro punto que hay que tener en cuenta. Teniendo esta hipótesis en cuenta de que es probable de que la hipoteca de 40 años sea la norma, vamos a volver a los dos puntos que hablamos anteriormente. Puedes esperar y comprar con una hipoteca de 40 años donde el pago mensual sea relativamente más económico. Eso no lo sabemos porque los precios deben subir. Pero el depósito tiene que ser más grande porque los precios deben subir. O puedes comprar ahora con un interés fijo, que eso es muy importante. Uno de los factores más graves que hubo en la crisis del 2008 fue que los intereses o el DTI fue calculado para los 2 primeros años de intereses variables para la mayoría de las personas. Y en el momento en que esos intereses se dispararon por el cielo, las personas no podían permitirse más su pago mensual porque había subido. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees que sea la mejor? ¿Comprar ahora con un interés fijo y obtener la equidad? ¿O esperar y comprar más adelante con una hipoteca de 40 años, pero un depósito más grande? Déjame saber. Y por cierto, las mejores maneras de empezar en bienes raíces es comprar un fourplex o un cuádruple, como se le dice en español, y vivir en una de las unidades mientras renta las otras 3. Y de esta manera vivir gratis en los Estados Unidos. Y además abrir una cuenta de retiro Roth IRA con la cual depositando solamente $100 puedes llegar a retirarte con más de $1 millón sin tener que pagar impuestos porque el gobierno así lo permite con la cuenta de retiro Roth IRA. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y si necesitas un realtor o un prestamista en cualquier parte del país, me encantaría poder ayudarte. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.